Algunas imágenes feas que dejó la marcha. Por supuesto, la represión de la policía es algo que vimos, el uso de gases lacrimógenos para dispersar, pero mira esto, Fátima. El uso de caballos y policía montada, incluso en este momento pasando por encima de uno de los manifestantes, ¿no? Muy criticado, hay que decirlo, no solo de los organizadores, sino de buena parte de la ciudadanía, que considera que la policía montada, los caballos, no deben ser utilizados en este tipo de marchas, porque ya se ha visto otras marchas, y esto te digo que llegó hasta el Poder Judicial, Fátima, en el 2012, yo recuerdo porque yo lo cubrí, los incidentes registrados en la parada, los incidentes registrados en el mercado de la parada, generaron una situación de policía montada, caballos enfrentándose contra, en ese caso, vándalos, y se produjeron lamentables hechos en torno a estos animales. A partir de eso, el Poder Judicial en el 2020 señala en un fallo que se debe prohibir el uso de caballos como elementos disuasivos para controlar o dispersar multitudes. Eso es textualmente lo que dijo el Poder Judicial. Entonces, no se entiende cómo desde la policía decidieron utilizar este tipo de fuerza para controlar o disuadir la protesta que vimos el día sábado. Hay que reiterarlo, este no es solo un pedido de activistas en defensa de los animales, este también es un pronunciamiento muy sensato del Poder Judicial. No es conveniente utilizar policía montada para reprimir manifestaciones, pero eso fue lo que vimos el día sábado. La mayoría de personas creo que sabemos que hay mucho riesgo en que un caballo pase por encima tuyo o caigas incluso de un caballo, en fin, hay mucho riesgo y pudo tener mayor gravedad la situación de esta persona que finalmente ha sido herida por esta imagen en concreto. El animal tampoco tiene en ese sentido la capacidad de razonar y tomar decisiones sobre dónde moverse y puede verse evidentemente asustado, por lo que hablamos de una situación en la que ni siquiera hay igualdad. A ver, entendemos que el uso de la fuerza viene por la Policía Nacional, pero no hay igualdad en la capacidad de movilizarse, en la capacidad de poder razonar hasta dónde mides tu fuerza con el uso de esos animales, y que además no podemos olvidar también si se incurre en maltrato animal, que es evidentemente, puede haberle sucedido cualquier cosa a cualquier ciudadano, pero también al caballo que estaba siendo utilizado, a los caballos, Sí, el Poder Judicial considera que es exponer innecesariamente a los caballos, en este caso, a lo que podría ser una situación de mayor peligro, ¿no? Recordamos que en estas protestas del 2012 los caballos resultaron con graves fracturas y tuvieron que ser sacrificados después por una situación que se salió de control. No es el caso de lo que ocurrió este fin de semana, pero de todas maneras quizá fue lo feo que dejó la marcha. También. En este caso, parte de la represión. Sí, las bombas lacrimógenas en el sentido de que el grupo que estaba protestando quiso acercarse hasta el límite. Siempre se intenta, que la verdad es que siempre se intenta eso, pero tampoco parecía estar justificado el uso de gases lacrimógenos, que más bien lo que buscaba era dispersar. El gas lacrimógeno lo que busca es dispersar. Y en ese momento, muy criticado también por los organizadores. Hoy, este grupo de personas que quisieron hacer el balance de la marcha que organizaron, también criticaron la represión policial, lo que llamaron un uso desmedido de la fuerza, pero llamamos la atención de que no solo parte de ellos, sino del propio Poder Judicial, que ya le dijo a la policía: no utilices a la policía montada en este tipo de manifestaciones. Lo vimos, pero de todas maneras es algo que dejó la jornada del día sábado, Fátima. Figuras que siempre se abanderan con él, digamos, las marchas, ¿no? Con el acudir siempre a las marchas, ausentes también en esta manifestación, que se entendía menos politizada respecto de una agrupación política en particular. No se vio a algunas personas de izquierda que siempre suelen manifestarse en contra, según ellos dicen, también de la corrupción. Podrá ser evaluado esto por la ciudadanía, pero finalmente estuvieron ausentes también varios de ellos. Sí, se vio algunos de los políticos, te decía, que antes participaban en la primera línea de las marchas. Por ejemplo, el señor Jorge del Castillo estuvo siendo parte de la marcha, aunque no era parte de la organización. Desde la organización se quiso cuidar, digamos, de no poner rostros políticos al frente para poder convocar a más personas.
Es importante decir que también se facilitaron buses para la llegada de algunos manifestantes, sobre todo de distritos más alejados del cercado, que es donde se concentró la ciudadanía. Que sea todo voluntariamente, ¿no? Entonces hubo una organización importante y por lo menos para los organizadores se cumplió con el objetivo. Ahora en la cifra es muy difícil que se ponga de acuerdo, por lo menos las personas que pudimos ver con detalle la cobertura de este evento. Quizá podemos entender que la cifra presentada hoy, más de 100.000 personas en todo el país, es una cifra que puede responder más bien a una sobreestimación, ¿no? Ya. Probablemente no se llegó a esa cifra, pero te digo, es algo muy difícil de calcular. Sí es cierto que pudo haber sido una de las marchas más contundentes desde el 5 de abril. Es cierto. Pero hay que recordar, la marcha del 5 de abril fue espontánea, esta marcha fue convocada. De hecho, habíamos conversado con uno de los organizadores también, el señor Calisto, un marino en retiro, que fue parte de las personas que quisieron organizar esta marcha. Ahora, ese mismo día, cerca del mediodía, el presidente Castillo participó en un evento que conmemoraba la revolución de Túpac Amaru. Y tuvo una palabra interesante, por lo menos quiso dirigirse a las personas que marchaban. Y dijo, los enemigos del cambio y los conservadores. Esto entre comillas, el presidente de la República, como haciendo una alusión a los que horas más tarde iban a estar en la avenida Bancay y el centro de Lima movilizándose en contra del gobierno, ¿no? Bueno, de hecho, nada más unos días antes había llamado la atención de aquellos que se manifestaban en el Hospital Rebagliati. Hablamos de pacientes que habían también estado gritándole algunas frases o calificativos. En fin, no se esperaba